Mi prima robó mi identidad para pedir un crédito enorme. Casi arruina mi vida, pero terminé llevándola esposada frente a toda la familia. Nunca imaginó cómo acabaría su plan perfecto. No sabía que una simple carta en el buzón iba a destrozar mi tranquilidad y arrancarme la confianza en mi propia familia. La carta estaba a mi nombre, con el sello de un banco en el que nunca había tenido cuenta. La abrí con curiosidad, pensando que era publicidad, pero lo que leí me heló la sangre: aviso de atraso de pago. Crédito personal a su nombre. Deuda acumulada, $18,400. Me quedé paralizada. Yo jamás había solicitado un crédito. Mis finanzas eran modestas pero ordenadas. Tenía ahorros, trabajaba duro, pagaba todo puntualmente. ¿Cómo demonios estaba mi nombre ligado a una deuda que no era mía? De inmediato llamé al número que aparecía en la carta. La voz del asesor fue cortante, casi condescendiente. Señora, el crédito fue aprobado hace 6 meses. Hay 3 cuotas vencidas. ¿Va a realizar el pago? Sentí que me faltaba el aire. Le respondí que nunca había firmado nada. Que debía tratarse de un error. La voz del hombre cambió de tono, fría. Los documentos están en regla. Tiene aquí su identificación, su comprobante de domicilio, incluso su firma. Todo coincide. Colgué con la mano temblorosa. La idea de que alguien hubiera falsificado mi identidad me golpeaba como un ladrillo. Revisé mi correo, mis papeles guardados, mis cuentas bancarias. Todo parecía intacto, hasta que en la carpeta de no deseados encontré correos del banco que había ignorado por meses, creyendo que eran spam. Eran notificaciones reales, dirigidas a mí. Cada línea confirmaba la pesadilla: alguien había tomado mi nombre, mis datos, mi vida, y la había usado para obtener dinero. Esa noche no dormí. Mi cabeza giraba con preguntas: ¿quién podría tener mis documentos? ¿Quién sabía suficiente sobre mí para falsificar hasta mi firma? Pensé en desconocidos, en hackers, en ladrones digitales. Nunca, ni en la peor de mis suposiciones, pensé en lo que descubriría después. Al día siguiente fui personalmente al banco. Me atendió una ejecutiva con una carpeta llena de copias: solicitud de crédito, identificación oficial, comprobantes. Todos con mi nombre, mi dirección, mi foto, y, sin embargo, no era yo quien los había presentado. Había algo que no cuadraba. En la solicitud aparecía un correo electrónico que jamás había usado. Y la dirección registrada para notificaciones no era la mía exacta, pero sí muy familiar. La dirección correspondía al barrio donde vivía mi prima. El golpe en el estómago fue inmediato. Recordé que hacía meses ella me había pedido prestado dinero y yo le había dicho que no podía ayudarla en ese momento. Me rogó, me lloró, me manipuló con frases de familia y lealtad, pero me mantuve firme. Después de eso, dejó de hablarme con frecuencia. Ahora, cada pieza encajaba. Sentí rabia, pero también incredulidad. ¿Cómo podía mi propia prima haber cruzado esa línea? ¿Cómo había conseguido mis documentos? ¿Por qué había arriesgado tanto, sabiendo que me arruinaba a mí en el proceso? La duda se convirtió en certeza cuando, revisando más papeles, vi que el número de teléfono de contacto era el suyo. Ella ni siquiera había sido cuidadosa, había dejado rastros tan claros que resultaba insultante. Esa tarde me encerré en mi cuarto, con los documentos sobre la cama. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Entre rabia y lágrimas, repetía una y otra vez: no puede ser, no puede ser. Pero sí lo era. La rabia se mezclaba con el dolor. No se trataba de dinero, ni siquiera de la deuda, era el nivel de traición. Alguien de mi propia sangre, alguien que había compartido mi infancia, mis secretos, mis recuerdos, me había despojado de mi identidad como si fuera un objeto desechable. Me acordé de las veces que la recibí en mi casa, de cuando confié en ella, de cuando compartimos hasta ropa y confidencias. Y ahora esa confianza estaba convertida en una deuda de miles de dólares a mi nombre. Lo peor era el silencio. No podía llamar a mi familia sin pruebas, no podía denunciar sin tener todo claro. Pero cada minuto que pasaba me hundía más. El banco me exigía pagos inmediatos y mi nombre ya estaba manchado en el sistema financiero. Pensé en el futuro: créditos rechazados, oportunidades perdidas, un historial arruinado. Todo por alguien que decidió que mi vida era la suya. Esa noche, mientras miraba el techo sin poder cerrar los ojos, tomé una decisión: no iba a quedarme callada. No iba a permitir que mi nombre terminara en la basura por culpa de su ambición. Al día siguiente, con las manos aún temblando, marqué su número. Escuché su voz alegre al contestar, como si nada hubiera pasado, como si no cargara con la destrucción que había dejado atrás.
Colgué antes de que pudiera escucharme. No estaba lista. Me miré en el espejo y apenas reconocí a la persona que estaba ahí. La traición había dejado una sombra en mis ojos. Sabía que la conversación con ella no iba a ser simple. No bastaba con preguntar. Tenía que enfrentarla. Tenía que escuchar de su boca la verdad. Pero lo que me aterrorizaba más no era su reacción, sino la respuesta que intuía, que lo había hecho consciente, sin remordimiento, convencida de que yo podía cargar con su error. Ese día marqué en el calendario mental el inicio de mi guerra. Porque en el fondo lo sabía, si alguien era capaz de robar mi identidad una vez, lo haría de nuevo. Y si no ponía un alto, me hundiría sin remedio. Respiré hondo, apreté los puños y repetí en voz baja, no voy a dejarte salirme con esta, prima. Pero lo peor aún estaba por venir. Porque cuando finalmente la enfrenté cara a cara, descubrí que no había actuado sola, y la persona que la ayudó estaba aún más cerca de mí de lo que jamás hubiera imaginado. Me tomó 2 noches de insomnio, reunir el valor para verla. Tenía la certeza de que era ella, pero necesitaba escuchar su reacción. Parte de mí aún deseaba que todo fuera un malentendido, que existiera otra explicación, que alguien más estuviera detrás de todo. Pero lo que encontré en esa confrontación me hizo entender que mi prima había cruzado un punto de no retorno. Llegué a su casa sin avisar. Cuando abrió la puerta, me recibió con una sonrisa falsa, la misma que usaba desde niña para esconder sus mentiras. «Prima», exclamó, como si de verdad se alegrara de verme. Yo entré sin responder. Cerré la puerta tras de mí y puse sobre la mesa la carta del banco y las copias de los documentos. Ella palideció apenas los vio. Fue un parpadeo mínimo, pero lo noté. Ese gesto me confirmó más que 1000 palabras. «¿Qué es esto?», pregunté con la voz tensa. Se encogió de hombros, fingiendo inocencia. «No sé, ¿por qué me traes eso a mí?». La rabia me subió a la garganta. «No juegues conmigo. Aquí está tu correo, tu número, tu dirección. Todo. ¿Crees que soy estúpida?». Ella intentó reír, pero la voz le salió quebrada. «¿Me estás acusando de fraude? Eres ridícula». La discusión subió de tono. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de furia. Le lancé las pruebas frente a la cara. Ella las miró un segundo demasiado largo, y entonces cometió el error fatal. Ese crédito era mi única oportunidad. Lo dijo sin darse cuenta, sin medir. Cuando me miró de nuevo, ya era tarde. La confesión estaba en el aire. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. No solo lo había hecho, sino que no se arrepentía. ¿Tu única oportunidad? ¿A costa de mi vida, de mi nombre, de mi futuro?, grité con lágrimas ardiendo en mis ojos. Fue ahí cuando su madre, mi tía, entró a la sala al escuchar los gritos. Apenas entendió la situación, se puso de su lado. «¡Basta!», gritó. «¿Cómo te atreves a acusar a tu propia prima de algo así? ¿Qué clase de veneno llevas en el corazón?». No podía creerlo. Yo, la víctima, me convertía en la villana frente a sus ojos. Mi tía me acusaba de querer manchar la reputación de su hija. «Son pruebas, no inventos», repliqué. Ella me señaló con el dedo, furiosa. «Siempre tuviste envidia de ella. Siempre buscaste hacerla quedar mal». Las palabras me atravesaron como cuchillos. Ahí estaba yo, con el alma desgarrada, tratando de demostrar la verdad, y todo lo que recibía era desprecio. Mi prima aprovechó el caos para atacar. «Tú tienes un buen trabajo, ahorros, oportunidades», me gritó. Yo no tenía nada. Esto no iba a afectarte. No iba a afectarme. Esa frase quedó grabada en mi memoria como fuego. Para ella, mi identidad, mi estabilidad, mis años de esfuerzo no valían nada. Ella era la víctima, yo la privilegiada. Mi dolor no existía. Mi tía la abrazó como si fuera la injustamente acusada, y yo quedé sola, aislada, como si estuviera inventando todo. Pero dentro de mí algo se encendió. Esa rabia se convirtió en fuerza. No dije más. Recogí mis papeles, me limpié las lágrimas y me dirigí a la puerta. Antes de salir, la miré directo a los ojos y le dije: «Esto no termina aquí». La puerta se cerró de golpe tras de mí. Caminé por la calle con las piernas temblando, pero con una certeza: no iba a permitir que esa mujer me robara más. Si ella había decidido jugar sucio, yo iba a hundirla en su propio fango. De regreso a casa, repasaba cada detalle de la conversación.
Su confesión accidental, el correo, el teléfono, la dirección. Todo era evidencia suficiente para empezar un caso. Pero había algo más que no me dejaba en paz. Un detalle que ella mencionó me hizo sospechar cómo había conseguido todos mis documentos. No bastaba con saber mi dirección o mi número de identificación. Tenía copias perfectas de mis papeles, incluso mi firma. Ella sola no podría haberlo hecho. Alguien tuvo que ayudarla. La idea me atormentaba. No era solo la traición de mi prima. Había otra persona detrás. Alguien aún más cercano a mí, alguien que conocía mis hábitos, mis cajones, mis archivos. Esa noche, mientras revisaba mi computadora y mis carpetas en busca de irregularidades, descubrí algo que me paralizó. En mi correo había una carpeta oculta con documentos escaneados, mi identificación, mis comprobantes de ingresos, todo lo que alguien necesitaría para falsificar una solicitud de crédito. Y entonces vi el remitente. No era mi prima. Era alguien de mi propia casa. El corazón me dio un vuelco. Comprendí de inmediato que la traición no venía de un solo frente, sino de dos. Y el segundo traidor era alguien que yo jamás hubiera sospechado. Nunca pensé que la traición pudiera sentirse como un veneno recorriendo las venas, lento, frío, insoportable. Pero eso fue lo que sentí al ver los archivos en mi computadora, documentos personales escaneados, listos para ser usados por cualquiera que quisiera suplantarme. Lo más escalofriante no era verlos allí, sino descubrir el remitente. El correo había sido enviado desde una cuenta que conocía demasiado bien. Una dirección vinculada a mi propio hermano. Me quedé inmóvil frente a la pantalla. No quería creerlo. No podía. Mi hermano, el mismo con el que crecí compartiendo juguetes, discusiones, sueños. El mismo que siempre decía que la familia estaba por encima de todo. ¿Cómo era posible que él estuviera involucrado? Sentí un nudo en el estómago. Parte de mí deseaba cerrar la computadora y fingir que no lo había visto. Pero la realidad no desaparece por ignorarla. Y cuanto más revisaba los detalles, más evidente se hacía, él había enviado mis documentos a mi prima. Ese hallazgo me destrozó. Porque una cosa era que mi prima, con su historial de irresponsabilidad y deudas, hubiera cometido semejante delito. Pero mi hermano, él vivía conmigo, conocía mis rutinas, tenía acceso a mis cajones, a mi vida. Era una traición doble, cruel, despiadada. Pasé la noche en vela, llorando de rabia. Mi cabeza me repetía una y otra vez, ¿por qué? ¿Por qué mi propia sangre me clavaría un cuchillo así en la espalda? Al amanecer, lo enfrenté. No podía soportar un minuto más sin respuestas. Lo esperé en la cocina, con los papeles en la mano y los ojos hinchados de tanto llorar. Explícame esto, le dije, lanzándole la impresión del correo sobre la mesa. Su rostro se desfiguró en un segundo. Primero sorpresa, luego incomodidad, finalmente resignación. No hizo falta que hablara, la verdad estaba en sus ojos. Mira, balbuceó. Yo no sabía que iba a escalar tanto. Solo quería ayudarla. Solo, me quemó la garganta. ¿Ayudarla? Con mi identidad. Con mis documentos. ¿Sabes en lo que me metiste? Él bajó la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada. Me confesó que mi prima le había ofrecido dinero a cambio de mis papeles. Que al principio dudó, pero que estaba desesperado porque tenía deudas propias, y que le pareció un favor inocente. Un favor inocente. Robar mi vida, arruinar mi nombre, hipotecar mi futuro. Me eché a reír con un sonido que ni yo reconocí, mitad risa, mitad sollozo. ¿Y cuánto valgo para ti, hermano? ¿Cuánto costó venderme? No respondió. El silencio fue la confirmación más brutal que pude recibir. Sentí que me rompía en pedazos. No solo era víctima de un fraude, sino del egoísmo más vil dentro de mi propia casa. Todo lo que creía sólido, la familia, la confianza, la lealtad, se desmoronaba como ceniza entre mis manos. Quise gritarle, golpearlo, arrancarle la verdad a la fuerza. Pero algo dentro de mí cambió. Esa rabia dejó de ser un fuego caótico y se transformó en algo mucho más frío, calculador. Lo miré con una calma que lo hizo retroceder. No te preocupes, le dije con voz baja. Vas a pagar. Los dos van a pagar. Él intentó justificar sus acciones, incluso me rogó que no lo denunciara. Si lo haces, me arruinarás la vida, murmuró con voz quebrada. Lo miré fijamente. Tú ya arruinaste la mía. Salí de la cocina dejando atrás a alguien que ya no reconocía como mi hermano. En ese instante entendí que ya no tenía familia.
Ellos habían tomado la decisión de convertirme en su víctima, y yo iba a convertirme en su pesadilla. Comencé a planear. Guardé copias de los correos, capturas de pantalla, todos los documentos posibles. Si mi prima pensaba que iba a seguir siendo intocable, se equivocaba. Y si mi hermano creía que podía hundirme y salir ileso, peor aún. Esa misma tarde consulté con un abogado de confianza. Le mostré las pruebas y le conté todo. Su expresión fue clara, el caso era sólido. Con lo que tenía podía denunciar no solo a mi prima por fraude, sino también a mi hermano como cómplice. Vas a recuperar tu nombre, me dijo el abogado, pero prepárate, el proceso será doloroso. Doloroso ya era mi día a día. Cada llamada del banco era una tortura, cada mirada de mis tíos un juicio. Dolor era escuchar a mi propia madre preguntarme si no estaba exagerando. Nadie parecía entender la magnitud de lo que me habían hecho. Pero dentro de mí ya no había dudas. No me iba a quedar de brazos cruzados. Si mi prima había querido robar mi identidad, yo le iba a arrebatar la suya. La máscara de niña buena, la fachada de víctima de la vida. Todo se derrumbaría frente a ella. Lo mismo con mi hermano. Él pensaba que su traición podía quedar oculta, pero pronto iba a descubrir lo que se siente cuando el mundo entero te señala como un ladrón. Esa noche escribí en mi diario una sola frase: hoy empezó mi venganza. Miré mis papeles sobre la mesa, cada prueba, cada rastro. Y sentí algo que no había sentido en semanas: poder. Ellos creían que me habían destruido, pero lo que habían hecho era darme la munición perfecta para hundirlos. Y lo mejor de todo, aún no sabían que yo lo sabía todo. Lo que ellos ignoraban era que yo estaba dispuesta a jugar sucio, a sonreírles en la cara mientras afilaba el cuchillo. Porque a veces, para vencer a los traidores, hay que hablar su mismo idioma. Así que decidí mi siguiente paso: fingir reconciliación, acercarme a mi prima, ganarme su confianza otra vez, para luego clavarle la estocada final. Lo juro, ninguno de los dos iba a salir indemne de esto. Dicen que la venganza se sirve fría, pero en mi caso ardía como fuego dentro de mí. Cada vez que recordaba la cara de mi prima justificando el fraude, o la de mi hermano bajando los ojos al ser descubierto, sentía que la rabia me consumía. Ya no era dolor, era una determinación absoluta. Sabía que no podía lanzarme de frente todavía. Tenía pruebas sólidas, sí, pero si me precipitaba corría el riesgo de que ellos las destruyeran o se cubrieran entre sí. Tenía que ser inteligente, paciente. Así que tracé un plan. Lo primero fue recopilar todo lo que pudiera incriminarlos. Revisé correos, mensajes de WhatsApp, llamadas registradas. Incluso instalé una aplicación de grabación en mi teléfono para registrar cualquier conversación que tuviera con ellos. No quería dejar margen a la duda. Después vino lo más difícil: acercarme a mi prima de nuevo. Fingir que no había pasado nada. Fingir que podía perdonarla. Mi orgullo me gritaba que la escupiera en la cara, pero mi instinto me decía que la estrategia era más poderosa que la furia. La llamé una tarde, con voz calmada. Necesitamos hablar. Se mostró cautelosa, pero curiosa. Aceptó verme. Cuando llegué a su casa, me recibió con una sonrisa insegura, como quien no sabe si lo van a abrazar o golpear. Me senté en su sala y fingí un suspiro cansado. No quiero seguir con esta guerra, le dije. Somos familia. Todo esto se salió de control. Sus ojos brillaron. Cayó directo en la trampa. Lo sabía, prima. Sabía que ibas a entender. Entender. Como si robarme la identidad fuera un error menor. Pero no dije nada. Asentí con la cabeza y escuché sus justificaciones: que ella lo hizo porque no tenía opciones, que yo siempre he tenido suerte y ella no, que no quería hacerme daño de verdad. Cada palabra era veneno, pero yo sonreía y asentía. Lo que ella no sabía era que mi teléfono estaba grabando cada frase, cada excusa, cada confesión velada. En los días siguientes repetí el mismo juego. La visitaba, la escuchaba, me mostraba comprensiva. Ella, confiada, empezó a soltar más detalles. Hablaba de cómo había planeado todo, de cómo había convencido a mi hermano de darle los documentos, de cómo había usado mi identidad sin imaginar que me daría cuenta. Yo guardaba todo. Cada audio era una bala en la recámara. Mientras tanto, mi hermano me observaba con recelo. Sabía que yo lo había descubierto, pero no entendía por qué no había actuado todavía. Su incomodidad era evidente. Y esa incomodidad me alimentaba. Porque mientras él se hundía en paranoia, yo iba un paso adelante. El punto de quiebre llegó una noche, durante una cena familiar. Mi prima,
creyéndose intocable, empezó a burlarse de mí frente a todos. ¿Ya solucionaste tu problemita con el banco?, dijo con sorna, riendo mientras los demás se miraban incómodos. Sentí las miradas clavarse en mí, pero no me alteré. Sonreí. Tranquila, prima. Todo se soluciona tarde o temprano. Ella rió más fuerte, como si mi calma la envalentonara. No sabía que cada palabra suya estaba quedando grabada en mi bolsillo. Esa grabación sería mi golpe maestro. Esa noche, al llegar a casa, escuché los audios una y otra vez. La oía reírse de mí, hablar de cómo había usado mi nombre como si fuera un disfraz barato. Cada risa era gasolina para mi venganza. Ya no se trataba solo de limpiar mi nombre. Quería humillarla, exponerla, arrancarle la máscara frente a toda la familia y frente a la ley. Quería que sintiera la vergüenza que yo había sentido, que cargara con la mirada acusadora de todos, que se quedara sola y hundida. Con mi abogado preparamos la denuncia formal. Llevé las pruebas, correos, mensajes, grabaciones. Él las revisó y me dijo: con esto no solo se cae el crédito. Con esto ella se hunde. Esa frase me dio fuerzas. Porque en ese momento entendí que ya no era una víctima. Era la verdugo. El siguiente paso fue esperar el momento oportuno. El banco estaba presionando, y yo sabía que no podía demorar mucho. Pero antes quería que ella probara el mismo veneno que me había hecho tragar, la humillación pública. Así que organicé una reunión familiar. Fingí que era para limar asperezas. Los invité a todos, mis padres, mis tíos, mi hermano, mi prima. Cuando nos sentamos a la mesa, respiré hondo y encendí la grabación frente a todos. La voz de mi prima llenó el comedor. Sus confesiones, sus risas, su descaro. Cada palabra era un golpe. Todos quedaron en silencio, con los ojos abiertos como platos. Mi tía se llevó las manos a la boca. Mi madre me miró con lágrimas en los ojos. Y mi prima, pálida como un fantasma, intentaba balbucear excusas que ya no tenían sentido. Eso no prueba nada, dijo al fin, desesperada. La miré fijamente. Tranquila, prima. Esto es apenas el comienzo. Porque lo que ella no sabía era que al día siguiente iba a presentar todo ante el banco y la policía. Y cuando lo hiciera, no habría vuelta atrás. Ese era el último paso de mi plan, exponerla públicamente, quitarle la careta frente a todos, y luego entregarla a la justicia. Y estaba lista. El amanecer del día siguiente fue distinto. No había miedo, no había dudas. Solo una calma gélida, como la de un verdugo que afila la guillotina antes de ejecutar una sentencia inevitable. Tomé la carpeta con todas las pruebas, respiré hondo y fui al banco. Me atendió el mismo ejecutivo que semanas atrás me había tratado con frialdad, como si yo fuera una delincuente que se negaba a pagar. Esta vez, en lugar de súplicas, llevé evidencia. Coloqué sobre la mesa los correos impresos, las capturas de pantalla, las grabaciones transcritas. El hombre las revisó con una seriedad que no había tenido antes. Su expresión cambió a medida que avanzaba en los documentos. Finalmente, levantó la vista y dijo: esto es suficiente para anular el crédito. Usted queda libre de toda responsabilidad. Las palabras me hicieron sentir un alivio indescriptible. Era como si me devolvieran el aire después de semanas de asfixia. Pero también sabía que eso era solo el primer paso. No se trataba solo de limpiar mi nombre, yo quería justicia. Voy a denunciarla, añadí con firmeza. El ejecutivo asintió. Con estas pruebas, la policía tendrá que actuar. Y así lo hice. Fui directo a la comisaría, entregué todo y levanté la denuncia. Los agentes tomaron nota de cada detalle. Cuando mencioné la complicidad de mi hermano, también lo incluyeron en el reporte. Ya no había marcha atrás. Esa misma tarde, la policía fue a la casa de mi prima. Yo no estuve ahí, pero los vecinos me contaron después cómo los patrulleros se detuvieron frente a su puerta, cómo los oficiales entraron y la sacaron esposada mientras gritaba que todo era un malentendido. Imaginármela en esa escena me dio una satisfacción que no puedo describir. El teléfono no tardó en sonar. Era mi tía, llorando desesperada. Por favor. Retira la denuncia. Es tu prima, no puedes hacerle esto. Su súplica me atravesó, pero ya no me afectaba como antes. Ella me lo hizo primero, respondí. Y si crees que voy a cargar con una deuda que no contraje, estás tan equivocada como ella. Colgué sin escuchar más. No quería lágrimas ni chantajes. Ya había llorado demasiado yo. Lo siguiente fue enfrentar a mi hermano.
Cuando llegó a casa, me encontró esperando en la sala. Su rostro lo decía todo, sabía que su nombre también estaba en la denuncia. ¿Cómo pudiste? Le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. No dijo nada. Solo bajó la cabeza, como si el peso de su culpa lo estuviera aplastando. En ese silencio entendí que ya no éramos hermanos. Había una línea que él mismo cruzó, y de la que no había regreso. Prepárate, le dije con voz firme, porque lo que viene no va a ser fácil. Esa noche recibí mensajes de familiares divididos. Algunos me apoyaban en silencio, otros me acusaban de destruir a la familia. Pero yo sabía la verdad, la familia ya estaba destruida desde el momento en que me usaron como escalera para sus ambiciones. Los días siguientes fueron un torbellino. Declaraciones en la comisaría, visitas de abogados, rumores corriendo por la familia y el vecindario. Mi prima pasó de ser la pobre chica sin oportunidades a ser señalada como una estafadora. Mi hermano, de el buen muchacho, a el cómplice silencioso. Lo más irónico fue escuchar a algunos parientes decir que no podían creerlo, cuando yo había visto con mis propios ojos la crueldad con la que me hundieron. La gente prefiere creer en las máscaras que en la verdad. Pero lo mejor estaba por llegar. Una semana después, el banco convocó a una reunión para cerrar oficialmente el caso. Yo asistí con mi abogado. Mi prima, esposada y custodiada, fue llevada a la sala. Su rostro estaba desencajado, su maquillaje corrido, sus ojos rojos. Ya no era la mujer que se burlaba de mí con altivez. Era un espectro de lo que había sido. El gerente del banco habló con dureza. Este tipo de fraude es inaceptable. Usted no solo arruinó su propio nombre, arriesgó el de otra persona. Queda vetada permanentemente de nuestro sistema. Ella bajó la cabeza. Yo, en cambio, la levanté más alto que nunca. Mi hermano no estaba esposado, pero sí presente. Su nombre también quedó registrado en la investigación como cómplice. No lo arrestaron de inmediato, pero su reputación quedó manchada para siempre. Cuando terminó la reunión, mi prima me miró con ojos suplicantes, como buscando piedad. Yo la observé en silencio. No había nada que decir. Ella me había robado todo lo que pudo, pero yo le había arrebatado lo único que le quedaba, su fachada de inocencia. Esa noche celebré en silencio. No con risas, no con brindis, sino con una paz que hacía semanas no conocía. Mi nombre estaba limpio. Mi dignidad intacta. Pero aún me faltaba algo. Porque más allá de la justicia legal, yo quería la justicia emocional. Quería que toda la familia supiera quién era la verdadera traidora, quien se había burlado de mí mientras yo lloraba por las noches. Quería que la humillación que ella me hizo vivir regresara multiplicada. Y ese momento estaba más cerca de lo que imaginaban. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Durante semanas, mi prima intentó ganar tiempo, apelaciones, excusas, llantos. Pero las pruebas eran tan sólidas que cada intento era inútil. Yo asistí con la frente en alto, sabiendo que el tribunal no solo me devolvería mi dignidad, sino que expondría su verdadera cara ante todos. Entrar en aquella sala fue como entrar en un escenario donde se iba a representar la obra final de una tragedia que yo misma había vivido. Estaban todos, abogados, funcionarios, periodistas curiosos, y, lo más doloroso pero inevitable, varios miembros de mi familia que habían decidido acompañar a la pobre víctima de la situación, como todavía la llamaban algunos. La vi entrar esposada, más demacrada que nunca. Llevaba un traje barato y arrugado, nada que ver con las ropas llamativas que solía presumir en redes sociales. Intentó evitar mi mirada, pero yo la obligué a encontrarla. En mis ojos no había odio, solo una determinación fría que la desarmaba más que cualquier insulto. El juez repasó cada documento, cada audio, cada transferencia hecha a su nombre usando mis datos. Fue una hora interminable donde cada palabra era un golpe más a su orgullo. Cuando llegó el turno de mi declaración, me levanté. Sentí como la sala entera me observaba, y por primera vez no me sentí una víctima. Me sentí fuerte. Ella no solo me robó mi identidad, dije con voz firme. Me robó semanas de tranquilidad, me robó mi nombre, me robó la confianza en mi propia familia. Y lo hizo con premeditación, con ayuda de alguien a quien yo más quería, mi propio hermano. El murmullo recorrió la sala. Mi hermano, sentado entre los asistentes, se removió incómodo. No lo señalé directamente, pero todos entendieron. Su silencio era tan culpable como sus actos. El juez dictó sentencia: prisión preventiva para mi prima por fraude y falsificación, además de la obligación de pagar una indemnización. Cuando escuché el martillazo final, sentí un escalofrío recorrerme. Era el sonido de la justicia cayendo sobre ella.
Pero lo que ocurrió después fue incluso más impactante. Afuera del tribunal había periodistas. La noticia ya se había filtrado: mujer detenida por fraude a su propia prima. Cámaras, flashes, micrófonos. La expusieron como lo que era, una estafadora. Su nombre, que antes asociaban con fiestas, fotos y admiración, quedó manchado públicamente. Vi cómo trataba de cubrirse el rostro, cómo su maquillaje corría con las lágrimas. En ese instante recordé cada noche en que yo lloré sola, sintiéndome impotente. Y supe que todo había vuelto multiplicado. El golpe final llegó en la reunión familiar que, por algún motivo absurdo, mis tíos convocaron semanas después, para hablar de lo sucedido. Asistí, no por reconciliación, sino porque quería cerrar ese capítulo de frente. Mi tía intentó defender a su hija una vez más, pero la familia ya no estaba de su lado. Algunos tíos la miraban con desprecio, otros en silencio, pero ninguno la respaldó. La verdad había roto las máscaras. Y fue ahí donde dije las palabras que llevaba guardadas. No me digan que esto destruyó a la familia. La familia se destruyó el día que decidieron que mi dolor valía menos que su comodidad. El día que creyeron más en una mentira que en mí. Un silencio sepulcral llenó la sala. Nadie respondió. Nadie pudo. Esa noche regresé a casa con una sensación distinta. No era alegría, no era triunfo vacío. Era paz. Había recuperado mi vida, mi nombre, mi dignidad. Había visto caer a quienes me traicionaron. Y sobre todo, había demostrado que no era débil. Mi prima seguía tras las rejas, mi hermano era un paria dentro de la familia, y yo me había liberado. Cerré la puerta de mi casa, respiré profundo y sonreí. Porque después de tanto dolor, la justicia había llegado. Y lo había hecho con la fuerza que yo misma convoqué. La venganza estaba cumplida.